Buenos días, familia San Pedro Church. Estamos celebrando, es un día especial. Celebramos la resurrección de nuestro Señor. Es un día en el cual estamos celebrando una victoria que Cristo tuvo para cada uno de nosotros. Y mira dónde estamos, en medio tal vez de una pandemia, sí, pero celebrando la victoria desde ahora. ¿Crees esto? Mira lo que dice la palabra del Señor en este día. Mira lo que dice, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no dominó sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Tú y yo vivimos para Dios solamente por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Celebremos. We are celebrating. Celebrate the Lord, the risen Lord, because the Lord is with us. He's alive. He's with us. We celebrate in the midst of this pandemic. We celebrate this victory, the victory of the Lord Jesus Christ. Let us worship. Vamos a adorar en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vivo entre nosotros. Queremos invitarte a que ahí donde estás, en tu sala, en tu cuarto, donde tú estés, cantemos juntos, adoremos y celebremos esta gran victoria que Cristo nos da al haber no solo muerto, sino resucitado por nosotros. La vergüenza me sepultó, con su peso me derribó. Mi tumba fue hasta que te encontré. No había vida en mi respirar. Mis fracasos traté de ocultar. Mi tumba fue hasta que te encontré. Tú me llamaste de muerte a vida, Jesús, y las tinieblas venciste tú en la cruz. Tú me llamaste de muerte a vida, Jesús, y las tinieblas venciste tú en la cruz. Now your mercy has saved my soul. That's right. Now your freedom is all that I know. The old me knew Jesus when I made you. When you call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You call my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. Decimos juntos, necesitaba de tu rescate, las cadenas con tu gloria quitaste. Huérfano estaba, tú me encontraste, a tu hogar con amor me acercaste. De mi quebranto tú me sanaste, con tu gracia mi vacío llenaste. Tengo un futuro por tu rescate, pues me llamaste tú.
venciste, Jesús, en la cruz, y hoy celebramos que resucitaste y que ese es el sello de garantía de que ese sacrificio en la cruz fue recibido por el Padre para darnos vida en Cristo. Y por eso cantamos hoy que no hay otro nombre como el nombre de Jesús en toda la tierra. En toda la tierra no hay otro nombre como el nombre de Cristo. Únete con nosotros cantando juntos acerca de este hermoso nombre. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, No hay nada. nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. No hay sin. My sin was great, your Lord was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. La muerte venciste, Amén. el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Por eso eres Jesús, Inigualable, incomparable. incomparable, hoy y por siempre reinará. Decimos juntos, tuyo es el Tuyo reino. es el reino y tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre
nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Ni la muerte pudo contenerlo. No hay nada más poderoso que nuestro Señor. No hay nada más grande que nuestro Jesús, que está resucitado, que está vivo y ha vencido. Y hoy hemos cantado: precioso es tu nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla, toda enfermedad es derrotada y derribada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira lo que dice Pablo en el capítulo 6, en el verso 11. Dice: de la misma manera, también ustedes, también tú que estás en casa, de esa misma manera, así como Cristo resucitó, ¿se acuerdan? Dice: de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo está tu fe el día de hoy con respecto a esta noticia tan hermosa acerca de que Cristo ha resucitado y que ha vencido a la muerte? Hoy, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, en el mundo entero estamos recordando que Cristo venció, que Cristo está vivo. Y déjame preguntarte en tu corazón: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu corazón? ¿Lo cree? Estamos muriendo al pecado de la duda, al pecado del temor, al pecado de no creer de que en Cristo estamos disfrutando la vida eterna. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Quiero que tengamos un tiempo para, ahí en familia, orar juntos. Cierra tus ojos. Niños, adultos, jóvenes, cierra tus ojos y tómate un minuto para orar, un tiempo para orar y confesar tu necesidad, confesar tu pecado, confesar que tal vez hemos actuado con temor en estos días, hemos tenido muchas dudas en estos días, pero hoy esta duda, este temor, que sea derrotado, que sea derribado, porque la tumba está vacía. Ora ahí un minuto donde estás. Cierra tus ojos y oremos juntos. Father, today we confess that we've been afraid. We confess our comfort hopes, that we have searched for our own wealth, Lord. But Father, during this time you have revealed us the real crisis, Lord. Because the real crisis is our sin, is our lack of faith, our lack of love. But thank you, Father, because you have overcome the real crisis. And you have overcome, and we can see it when you overcome our death, because you are our risen Savior. And today we just praise you for your story, for what you have done for us in the cross. In Jesus' name we pray. Amen. Padre, simplemente gracias por tu vida. Porque hoy, Señor, podemos celebrar y recordar que tu historia
ha cambiado nuestras historias, que tu vida ha cambiado nuestras vidas. Porque antes éramos enemigos tuyos, antes estábamos en enemistad, antes estábamos en oposición a ti. Pero gracias a tu muerte, a tu resurrección, a que tú estás vivo hoy, podemos decir que hemos sido reconciliados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Mira el verso 23, el último verso de este capítulo. Esta buena noticia del Evangelio, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Cristo ya no estamos muertos, en Cristo hemos sido resucitados, hemos recibido vida, hemos sido llenos de vida. Y queremos cantar esto ahora. Queremos cantar que por esa razón Él siempre será exaltado, Él siempre merecerá toda la gloria, por siempre y para siempre. Canta con nosotros, adora con nosotros. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, toda condenación fue sobre. Al fin Él suspiró, el cielo se apartó, quedó en oscuridad el Hijo de Dios. La guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. Pero sucedió esto. La tierra retumbó, la piedra Él quitó, no pudo derrotar su perfecto amor. Muerte, ¿cuál es tu aguijón? Nuestro Rey resucitó. Amén. Y por siempre te venció. Por siempre exaltado es, por siempre toda gloria a Él, por siempre resucitó y vivo está. To shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where's your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified.
We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Cordero ya venció. Por siempre exaltado es, por siempre toda gloria a Él. Vamos, iglesia, por siempre Él resucitó y vivo está, vivo está. Una vez más, por siempre exaltado es, por siempre toda gloria es, por siempre resucitó y vivo está, vivo está. Hola, ¿qué tal? Buenos días, familia, iglesia. De verdad que es un gusto poder estar conectados, por lo menos de esta manera, con ustedes. Y hoy seguimos con nuestra serie en la carta de Romanos, y hoy vamos a ver el capítulo 6. Pero antes que esto, debido a que es una carta, me gustaría conectarte en lo que hemos estado hablando, porque es importante para poder entender pues lo que vamos a ver el día de hoy. Y no sé si recordarás, pero hace 2 domingos el pastor Hugo predicaba la primera parte de Romanos 5, donde habla de que la salvación de Dios no solamente es algo que, aunque es importante, no solamente es algo que llega de manera intelectual a nuestras vidas, pero también llega a nuestros corazones, llega a profundizar a nuestros deseos, ¿no? Por ahí en Romanos 5:5, si mal no recuerdo, veíamos como el amor de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Y es esta clase de experiencia, si te acuerdas, que produce una alegría, un gozo que está por encima inclusive del sufrimiento, de las circunstancias, ¿no? Y esto es importante recordarlo, porque una de las cosas bien importantes tener en mente es que Jesús no es un concepto a estudiar, sino es una persona con la cual convivimos, y en esa relación nuestra vida es cambiada. Y lo que veíamos era, y la culminación de la primera parte de Romanos 5, es que ahora podemos celebrar esta nueva y maravillosa relación, esta nueva amistad. Esta es una palabra clave, ¿no? Y después, si mal no recuerdo, la semana pasada Checo estuvo por ahí compartiendo esta segunda parte de Romanos 5, en donde la diferencia de Adán y de Cristo, y no sé si recuerdas, por ahí Checo mencionaba que Adán nos representó perfectamente bien en el Edén, ¿no? Y tú y yo hubiéramos hecho lo mismo, pero así como por Adán entró el pecado, por Cristo entró la nueva esperanza, una nueva libertad, y poder comenzar una nueva vida a raíz de la relación que tenemos ahora con Cristo, ¿no? Y los primeros 5 capítulos de Romanos, prácticamente lo que nos quiere dar a entender es
es cómo Dios logra esta salvación para nosotros. Es decir, hemos estado estudiando lo que el Evangelio nos ofrece. Y un pequeño recap así rápido, nos salva de la ira de Dios, nos salva de ser personas religiosas, nos da la justificación, nos da gozo, nos da alegría, nos da una nueva vida, ¿sí? Pero ahora lo que vamos a estar empezando a ver a partir del capítulo 6, que es lo que hoy vamos a empezar al capítulo 8, es, ok, ya sabemos lo que se nos ofrece, ahora cómo esto aplica en nuestros corazones. Es decir, primero se nos convenció de la necesidad del Evangelio, pero ahora se nos va a llamar a experimentar ese Evangelio, ¿sí? Y así como el gozo, la alegría, la libertad son conceptos claves como un beneficio del Evangelio, así también una de las cosas bien importantes, ahora sí que vamos a aprender hoy en el capítulo 6, es que igual de importante es ahora el señorío de Dios. Ahora, si se te hace raro, esta frase significa el gobierno de Dios en nuestra vida, la voluntad de Dios. O sea, ya no hago mi voluntad, ahora hago la voluntad de Dios. Ahora pongo en práctica lo que me dice Romanos 5, cómo experimento ese amor en la disciplina, ¿no? Lo que se le conoce típicamente como las herramientas de gracia, ¿no? Como la oración, la Biblia, buscar su voluntad, buscar su gobierno, su soberanía en mi vida, ¿no? Y una de las cosas por la cual me emociona, dentro de varias cosas obviamente, el compartir este tema, es porque estoy seguro que indirectamente brotan ciertas dudas y cuestiones, ¿no? Pienso por ahí, si a lo mejor tú no estás escuchando y apenas estás queriendo explorar una relación con Jesús, se me puede venir a la mente, ¿no? Que a lo mejor has de estar diciendo, sí, pues qué padre, ¿no? Que ya no estamos en la ira de Dios, el gozo, la alegría, una nueva relación. Y luego llego yo, Luis, a predicar el Señor de Dios y es como, ay, ya la tenían que regar. O sea, tan emocionante que estaba esta serie, ¿no? Y pareciera que como que ya llega la parte aburrida, la parte... Y nada que ver, de verdad que no lo voy a contestar aquí, lo voy a estar contestando durante mis 3 puntos que ya vamos a empezar. Pero de verdad que va a ser bien interesante ver cómo de hecho bajo el gobierno, bajo la voluntad de Dios en mi vida, lo que el Evangelio viene y cambia mi mente, mi corazón, mis deseos y mis acciones, en realidad empiezo a experimentar libertad, empiezo a caminar bajo esa nueva vida que hemos estado hablando, ¿no? En los domingos pasados. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar ahora sí en Romanos 6. Pero antes que eso, déjame te digo cómo va a fluir para que puedas entender mis 3 subtítulos del día de hoy. Lo que el Evangelio hace en nuestras vidas es que empezamos a morir a nuestros antiguos pensamientos y nos llama a seguirle con nuevas acciones, con nuevos hábitos. Una palabra clave es con unas nuevas motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces cuando morimos a nosotros mismos, hoy como lo que estamos celebrando el día de hoy de la resurrección de Cristo, resucitamos junto con Cristo. A lo mejor tú has leído porciones de la Biblia en donde dice y resucitamos junto con Él. Pues, ¿cómo? Pues no estoy muerto, o sea, ¿cómo es eso, no? Pero es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios en nuestros corazones y morimos a nosotros mismos y experimentamos la resurrección en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis 3 puntos? El Evangelio nos llama a morir a nosotros, es decir, muertos al pecado, y nos llama a seguirle, caminando poniendo nuestra vista en Jesús, en el Evangelio, y resucitando en libertad. Entonces morimos a nosotros mismos, le seguimos su señorío y experimentamos libertad, resurrección en nuestras vidas. De verdad, estoy emocionado por esto. Y entonces ahora sí, Romanos 6, versículo 1-2. Recuerda que tengo este tic, no tengo coronavirus ni nada de eso, solamente de repente por ahí toso un poquito, no te me asustes. Romanos 6, versículo 1 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Ahora, si Pablo está diciendo, ahora bien, es bien importante saber en un minuto con qué terminó el capítulo 5, porque el capítulo 6 empieza diciendo, ahora bien, ¿sobre qué cosa? Bueno, el capítulo 5, si es que tienes ahí tu Biblia en físico, puedes ver que Romanos 5 termina diciendo, sí, a pesar de que
el pecado ha abundado, la gracia sobreabunda, ¿no? Y Pablo termina, por así decirlo, dando una celebración de declaración de lo grandioso que es la gracia. Con todo y que el pecado crezca todavía en tu vida, la gracia sobreabunda, ¿no? Y está bien interesante, ¿verdad? Que está interesante esta pregunta, porque Pablo se está adelantando una posible objeción que tú y yo podríamos tener. Y dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Versículo 2. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Ahora, porque esto es importante. Lo que Pablo, y bueno, de hecho no es Pablo, es Dios a través de Pablo. Dios nos conoce tan bien que sabe y conoce nuestros corazones que somos expertos en de repente querer hallar ciertas cosas para podernos a lo mejor quejar de la palabra de Dios, porque nuestro pecado quiere hacer su voluntad, ¿no? Entonces una posible objeción sería, espérate, Pablo, o sea, ¿cómo que la gracia de Dios siempre abunda? Después, si la gracia de Dios siempre sobreabunda, pues la gente entonces, pues le va a valer pecar. Y entonces, Pablo, esto suena como si pareciera que le estás dando una licencia a las personas para pecar, pero Pablo dice, por supuesto que no. Te digo, ¿por qué? Porque ya hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que Pablo nos está diciendo, y esto es bien importante para poder entender prácticamente mi primer punto, lo que Pablo está diciendo es, lo que tú quieres es que a la gente le dé miedo pecar, pero eso realmente te sigue haciendo una persona pecadora. ¿Por qué? Porque si lo que tú quieres es que yo provoque en la gente miedo para pecar, en el corazón ellas siguen siendo personas esclavizadas al pecado. Ahora, si todavía sientes que esto está rebuscado, déjame te lo explico lo más desmenuzado posible. Lo que Pablo está diciendo es que si nosotros dejamos que tú y yo seamos personas morales con una motivación del miedo, seguimos siendo personas pecadoras que no hemos sido realmente salvadas en lo profundo. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. ¿Por qué? Por miedo a las consecuencias. Entonces, en el fondo seguimos siendo personas hipócritas, manipuladoras, doble cara. Con razón, de repente, enfrente de uno somos así y enfrente de otro somos así. Entonces, no lo estás haciendo por conveniencia, no lo estás haciendo realmente porque ames a Dios y por ende, mucho menos porque realmente estés amando a las personas, sino porque te conviene ser una persona moral. Y en lo que Pablo dice, no, o sea, acuérdate que ahora yo puedo celebrar la sobreabundante gracia de Cristo porque hemos muerto a ese sistema, a ese sistema de una vida antigua donde escondemos nuestro pecado con una vida piadosa y con una vida religiosa. Ahora, ¿cómo se ve esto de una manera religiosa y cómo se ve esto de una manera irreligiosa? Si te acuerdas, Romanos viene hablando que por lo general tendemos a estos dos extremos, ¿no? Entonces, Para el religioso más o menos esto funciona así. Me da miedo sentirme condenado o culpable. Y no vaya a ser que después Dios me castigue o no me bendiga con tal cosa. Entonces, por lo tanto, le voy a echar ganas ahora sí en mi matrimonio. Ahora sí le voy a echar ganas a mi rol como papá, a mi rol como mamá. Ahora sí le voy a echar ganas en mi testimonio, en mi relación con Dios, en portarme bien. Sí. Pero tarde que temprano esto fracasa. Tarde que temprano tu corazón hipócrita, tu corazón orgulloso, tu corazón manipulador, que con tu buena conducta quieres comprar a Dios y quieres ganar una clase de reputación falsa. Tarde que temprano esto se desmorona y termina siendo un fracaso. Déjame te pongo dos ejemplos. Cuando sientas que los demás también hacen tal cosa, no te sentirás tan mal y entonces te atreverás a pecar y tendrás una clase de justificación mental. Bueno, pues aquí los demás sí lo hacen, entonces empiezas a tener una clase de justificación, ¿no? O cuando ves que los demás no te están viendo a ti, te atreverás a hacer tales cosas, pues el volumen de tu culpabilidad no será tan fuerte, ¿no? Entonces, tarde que temprano, este corazón, pues hipócrita, ¿no? Saldrá a la luz cuando otros no te ven o cuando sientes que comparándote con otros,
pues no estás tan mal, ¿no? O qué tal de una manera un poquito más irreligiosa, a lo mejor tú me estás escuchando y una vez más, a lo mejor tú estás apenas queriendo explorar cómo se ve una vida teniendo una relación con Dios. Bueno, a lo mejor a ti no te interesa mucho esto acerca de tu relación con Dios porque apenas estás explorando, pero ¿qué tal esto? A lo mejor tu Dios todavía no es el Dios de la Biblia, pero a lo mejor tu Dios es el éxito, es tu trabajo, es tu vocación, es tu estatus. Entonces, déjame, te digo algo, esto funciona igual contigo. Entonces, como tu Dios es el éxito, el estatus, la aprobación de los demás, entonces adivina que pues tienes que ser bueno con tus compañeros de trabajo, tienes que ser bueno con tu jefe. Si eres un jefe, pues tienes que ser bueno con tus subordinados, con tus clientes. Pero adivina que, una vez más, esto va a fracasar en tu vida y en los que te rodean. Mira, cuando tengas que hacer algo no ético o inclusive ilegal a costa de tu éxito, serás capaz de hacer cualquier cosa. Pues como Cristo todavía no es tu identidad, el éxito y tu trabajo todavía es tu identidad. Entonces amenazan tu identidad. Entonces la moralidad, adivina que no funcionó realmente para hacerte una buena y nueva persona en tu vida, ¿sí? Y si eso repercute, por ejemplo, en tus compañeros o subordinados, ni modo, que al cabo, pues que nadie se enterará, ¿no? O por ejemplo, cuando tu jefe te llama la atención delante de todos los demás, pues eres respetuoso por miedo a que no te corran, por ejemplo. Pero cuando no esté él, vas a calumniar, vas a ser un hipócrita doble cara y a sus espaldas vas a chismear de él. Vas a hacer memes de él en tus grupos de WhatsApp para desquitarte. Te digo por qué, para desquitarte de qué, de tu orgullo y de tu resentimiento. Tu moralidad no sirvió de nada para curar el problema de tu corazón. Y Pablo lo que está diciendo es que nosotros ya hemos muerto a ese sistema chafo de salvación que realmente ni siquiera debería de llamarse salvación porque no nos salva. Solamente, déjame te lo digo así, solamente nos hace pecadores más astutos. Solo nos hace personas más malas inteligentemente, ¿sí? Nos hace un lobo vestido de oveja, ¿sí? Como dice Jonathan Edwards, ¿es por miedo que podemos ser las personas más morales o es por miedo que podemos ser las personas más inmorales? Pero en ambos casos el corazón sigue siendo malo, sigue siendo orgulloso y sigue siendo egoísta. La moralidad no solamente... Yo creo que ya quedó claro, la moralidad no solamente no nos hace buenos, pero nos puede hacer más inteligentemente malos y perversos. ¿Cuándo es que siento miedo? Cuando siento que puedo perder ese algo que habla de mí, ese algo que habla de mi imagen, de mi construcción, de mi identidad. Pero el Evangelio lo que me dice es que en Cristo yo ya soy alguien, no tengo que caer en ese círculo vicioso. El Evangelio ya exhibió esa forma de vivir. Y solo seguirás fomentando un corazón ambicioso, codicioso, orgulloso, egoísta, y tarde que temprano destruirá tu vida. Y no solamente a tu vida, pero los que te rodean. Pero cuando Dios entra a tu vida, es por eso que Pablo hablaba de la gracia sobreabundante. Cuando Dios entra a tu vida, te perdona y te muestra la destrucción que conduce esa vida en tu corazón y pone en ti el querer como el hacer y ya no deseas volver a esa clase de vida. Ahora, seguirá habiendo tentaciones, por supuesto, pero ya estamos muertos a esta vida antigua. Y es por eso que Pablo está diciendo cómo es posible que sigamos viviendo esa vida. Ya exhibimos esa vida perversa, esa vida que de hecho todo lo contrario, solamente muestra realmente lo vil y los pecadores que somos. Que en vez de arrepentirnos, nos refugiamos detrás de la moralidad para seguir haciendo nuestra voluntad llena de pecado, ¿no? Antes esos deseos pecaminosos gobernaban sobre nosotros porque no los veíamos como pecaminosos. Es por eso que Pablo dice, estábamos bajo el control, bajo el dominio del pecado. Pero ahora nosotros podemos vivir una vida nueva, ya que ahora no podemos hacer como que no lo sabemos. Ya ha quedado al descubierto. Y Dios usa nuestra conciencia a través de su Espíritu Santo. Él nos empieza a hablar, sí.
Y eso es lo que prácticamente está diciendo el versículo 3 y 4. Dice, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Fuimos junto con el bautizo, es decir, porque vamos a regresar a esa vida que nos ahogaba. Es decir, hemos resucitado, hemos sido levantados, ¿sí? Gracias al Evangelio podemos matar ese estilo de vida cuando nos arrepentimos una vez más y creemos en su amor y su gracia que sobreabunda. Ahora vivimos agradecidos porque en Cristo hemos obtenido todo aquello que buscábamos cuando pecábamos. Entonces, por ejemplo, antes buscábamos el éxito, pero ¿realmente qué buscábamos? Pues buscábamos ser reconocidos, buscábamos ser admirados. En pocas palabras, buscábamos ser alguien. Yo te voy a decir algo, en pocas palabras, estamos buscando la salvación. Estamos buscando el ser salvos, el ser amados, el poder descansar y poder decir, yo ya sé quién soy. Sí. Hemos matado ese sistema del mundo de ser alguien por lo que se tiene y se hace por lo que uno es. Ahora, porque esto es importante, hemos matado este sistema del mundo de ser alguien por lo que se tiene y se hace. Es decir, antes el pecado nos dominaba porque a final de cuentas manipulábamos con la moralidad el poder obtener algo, porque al obtener ese algo obtengo la identidad, obtengo la salvación, pero eso realmente nunca llena, porque entonces significa que la gente realmente no te ama, porque solamente te ama por lo que haces y por lo que tienes y no por lo que eres. Y déjame te digo algo, ese es un camino muy fácil, porque basta con que tengas el privilegio de haber tenido una carrera, un buen trabajo, y eso es muy fácil. Pero morir a ti mismo, ver a la cara tu orgullo, lo ególatra que eres y poderte arrepentir, para eso necesitas una gracia que sobreabunde, y eso es lo que Cristo ofrece. Y después prácticamente del versículo 15 al 11 más o menos, no me voy a ir detalladamente porque esto haría que el mensaje pues fuera muy largo, pero pues ahí solamente una de las cosas que a lo mejor será bueno poder reflexionar en nuestros grupos de conexión. Prácticamente Pablo pone ejemplos de cómo mostramos en nuestra vida que todavía no hemos muerto a nuestros caminos antiguos, ¿no? Y pone el ejemplo de la vida, desear la vida antigua, nuestros cuerpos, la lujuria, no poner nuestra vida al servicio de los demás. Te lo voy a resumir. ¿Por qué eso revela que no hemos muerto a nosotros mismos? Porque eso revela que seguimos buscando nuestra gloria. Queremos seguir viviendo, ser nosotros el Señor de nuestra vida y nosotros formar nuestra propia identidad. Yo vivir de la manera en la que yo quiero, y no quiero que alguien venga, en este caso Jesús, y venga y diga cómo dirigir mi vida. Ahora, no me malinterpretes. No significa, una vez más, no significa que no vamos a tener ciertas clases de tentaciones, inclusive en estas cosas mismas que Pablo menciona, pero significa que ya no vivimos dominado en eso. Mostramos fruto de arrepentimiento y de fe. Hemos muerto a nosotros mismos. Y esto me lleva a mi segundo punto. Es decir, ¿por qué esto me lleva a mi segundo punto? Porque sí, ya no estamos en este sistema de moralidad para sentirme bien, para sentirme amado, porque delante de Dios no soy amado por mis obras, soy amado por la obra de Cristo. Sí, el viernes pasado hablábamos de la crucifixión de Cristo. Yo ya soy amado, pero ahora esto me brinda otra duda. ¿Esto significa que entonces mis obras ya no son importantes? En versículo 15 y 16, mira, dice: ahora bien, ¿esto significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que Dios es súper sabio y Dios conoce nuestro corazón. Y una vez que ya podemos entender, ok, entonces no soy salvo por fingir una moralidad falsa. Entonces
entonces pues ya, estoy libre de la ley, estoy libre de las obras, estoy libre de la culpa. Entonces está diciendo, ¿eso significa que podemos ir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? No. Cuidado con irte al otro extremo. Si bien es cierto, hemos dicho que la moralidad no salva y rescata nuestros corazones, porque solamente es una moralidad con una motivación incorrecta. No porque exista una moralidad con una motivación incorrecta significa que nos debemos de ser personas o convertir en personas inmorales. Por supuesto que no. Entonces cuidado con irnos al otro extremo. Ahora, como sus hijos y por el Espíritu Santo en nuestra vida, podemos decidir obedecer a Dios con la motivación correcta. Este es mi segundo punto. He muerto a mí mismo y ahora el Evangelio me ha revelado el poder decidir seguir a Cristo, obedecer. Mira, versículos 17 y 18 dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza, de todo corazón. Ahora sí tienen una nueva motivación, ya no para manipular a Dios, ya no para manipular a otros. Ahora desean obedecer de todo corazón. Versículo 18: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Mira, esto funciona así. Si tú, lo que el Evangelio está diciendo, te debes de morir a ti mismo para poder seguir a Dios. Porque si tú no obedeces a Dios, tú regresas a ser, en una cierta manera, esclavo del egoísmo, de la lujuria, de la amargura, del materialismo, del miedo. Mira, por ejemplo, una vez más, si estás esclavizado, por ejemplo, a la aprobación de los demás, constantemente experimentarás autolástima, envidia, cobardía, incompetencia. Porque estás esclavizado a la aprobación. Si estás esclavizado al éxito, experimentarás estrés, fatiga, ansiedad, miedo excesivo. Como dice Tim Keller, cualquier cosa que adores que no sea Dios promete mucho, pero ofrece algo peor que nada. El único beneficio de la idolatría es una vida cansada, devastada y quebrantada. Y mira lo que dice Rebecca Piper. Dice: todo aquello que nos controla es nuestro Señor. Mira, tú y yo tenemos algo que nos controla porque queremos vivir para algo, queremos vivir para ser alguien. Y eso se convierte en nuestro Señor. La persona que busca poder es controlada por el poder. La persona que busca la aceptación es controlada por las personas a las que quiere complacer. No nos controlamos a nosotros mismos en realidad. Somos esclavos de aquello que adoramos. Y es por eso que en esta dinámica de ser esclavos de aquello que adoramos es donde el Evangelio luce como una esperanza brillante para poder adorar y rendirnos a aquel que nos puede perdonar y rescatar de nuestros pecados, de dejar de vivir para nuestra gloria y empezar a vivir y deleitarnos en su gloria. Ahora, ¿cómo funciona esto en la vida real? Significa que ahora puedes abordar las situaciones del día a día y reconocer que ahora estás posibilitado para tratar a Dios como tu bien supremo. Porque ahora vives para la gloria de Dios. Ya no vives para tu gloria disfrazado de moralidad ni en la inmoralidad. Ahora vives como un agradecimiento. Porque ya lo que antes buscabas, ya Cristo te lo ofreció y ahora Él es tu bien supremo. Y por lo tanto, ahora Él es el Señor de tu vida. Por ejemplo, si alguien dice que algo, si alguien dice algo que me hace quedar mal, en ese momento me puedo ofrecer como esclavo del pecado o de Dios. Déjame te pongo un ejemplo bien fácil de cómo es un ejemplo de donde regresamos otra vez a la esclavitud del pecado, o cómo podemos ahora poder decidir realmente amar y obedecer a Dios. Sí, entonces bajo el pecado, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien te dice algo? No sé, te voy a inventar, te corrige, te deja en ridículo enfrente de los demás, tu jefe te regaña enfrente de todos, tu esposo, tu esposa te dice algo enfrente de la familia, aquí en la iglesia alguien dice algo acerca de ti, de cómo deberías de mejorar algo en tu vida, y entonces puedes dejar que otra vez seas esclavizado
y decir, chino, o sea, me dejaron como tonto. ¿Cómo voy a ver la manera de desacreditar a esa persona? Veré la manera en la cual se la voy a devolver. Veré la manera de compensar mi reputación, de compensar cómo dejaron mi estatus, cómo dejaron mi identidad de frente de todos. Y me aprovecharé de los secretos que sé de esa persona para decirle a las otras personas. Es solamente un ejemplo. Consecuencias: vuelves a ser un esclavo de la amargura y del odio. Ahora, pero hay otra manera. Puedes decir, ¿sabes qué? Mi identidad, el significado de mi vida es el evangelio. ¿Qué significa eso? Significa que yo soy lo que soy, no por lo que yo pude hacer o por lo que soy capaz de hacer, porque en eso yo ya fallé. Romanos 3, no sé si recuerdas, dice, todos son destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores, pero soy lo que soy por la gracia. Entonces ahora puedo escuchar la crítica de otros y poder decir, ¿sabes qué? A lo mejor no en todo tienes la razón, pero a lo mejor hay ciertas cosas que sí tienes razón. ¿Y sabes qué? Perdón. Ahora puedo ir y decir, ¿sabes qué? Fallé, siento que a lo mejor en algunos puntos exageraste, pero siento que en estos puntos a lo mejor sí tienes la razón. Y ¿sabes qué? Gracias por hacerme ver que estoy mal. Y si tienes que pedir perdón, pides perdón. Sí. Y empiezas a responder ahora conforme a lo que hay en tu corazón. Gracia, compasión, misericordia, porque eso es lo que eres alguien que tu salvación, la justificación de tu vida es por la pura gracia y misericordia de Dios. Consecuencias: libertad, paz. Ahora ya no eres fácilmente amenazado. Ahora no te roban tu paz así de fácil, así de frágil. Sí, porque ahora tu identidad es algo más firme y más fuerte que lo que este mundo está buscando. Y entonces, adivina qué, empezamos a experimentar la resurrección de la libertad. Empezamos a morir a nosotros mismos y empezamos a ver el fruto de haber hecho la voluntad de Dios, de haber obedecido a Dios, de haber ordenado mi corazón hacia la vida eterna, hacia la gracia. ¿Sí? El versículo 20 y 22 dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminaban en condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios, como lo acabamos de ver en este ejemplo sencillo. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan resultado, como la vida eterna. ¿Sí? Y es aquí donde cobra sentido el señorío de Dios. Déjame te digo algo. Mostramos que Jesús es el Salvador de nuestra vida cuando revelamos que Jesús es el Señor de nuestra vida. Ya que Él no vino principalmente para salvarnos de nuestras circunstancias. Él no vino precisamente para salvarnos de otras personas. Él vino a salvarte a ti y a mí de tu pecado y de mi pecado. En pocas palabras, Él te salvó a ti de ti mismo. Dios me salvó a mí de mí mismo. Y es prácticamente lo que Jesús dice en Mateo 16, versículo 24-25. Dice, en Mateo 16 dice, versículo 24-25, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Negarse a sí mismo, morir a sí mismo. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la encontrará. Y es en ese señorío de Dios que encuentro mi libertad. Disfruto de su presencia en mi vida, del fruto de haber obedecido a Dios. Sí. Ya no para ganarme a Dios ni para manipular a otros, pero como una respuesta de agradecimiento a Dios. Y eso me lleva a la santidad, como lo leímos. Lleva a experimentar su guianza paterna, amorosa en nuestras vidas. Experimento eso que llama la Biblia como una vida abundante. Y es aquí donde no sé si te acuerdas cómo empecé al principio de la introducción. Y es aquí donde podemos entender un poquito mejor este concepto de la libertad. Mira, Keller en su libro de Every Good Endeavor, toda buena obra en español, dice
A la gente moderna le gusta ver la libertad como la ausencia completa de restricciones. Pero piensa en este ejemplo, piensa en un pez. Debido a que el pez absorbe el oxígeno desde el agua y no desde el aire, es libre solo si se encuentra restringido en el agua. Si un pez es liberado del río y colocado sobre la tierra para que explore, para que sea más libre, pronto su libertad para moverse, y de hecho pronto su libertad incluso para vivir, se verán destruidas. El pez no es más libre, sino menos libre, de hecho. Cuando quieres experimentar esta libertad de explorar las montañas, casi creo, ¿no? Realmente es menos libre si no puede honrar la realidad de su naturaleza. Bueno, escucha esto. Lo mismo ocurre en todas las áreas de tu vida y la mía. Escucha esto. La libertad no es tanto la ausencia de restricciones como el descubrimiento de las adecuadas, aquellas que encajan con las realidades de nuestra naturaleza y de nuestro mundo. Sí, es ahí en el señorío de Dios que experimento la libertad de Dios. Ahora, hoy, para ir terminando, hoy como iglesia estamos celebrando la resurrección de Jesús. Ahora, tú te podrás preguntar, Luis, cambiaste drásticamente aquí el tema. ¿Cómo es esto relevante? Mira, eso significa que Él me ha hecho libre para poder vivir una vida que verdaderamente cuente. ¿Cómo funciona esto? Mira, Jesús vivió la vida que tú y yo no pudimos vivir, que yo no puedo vivir. Y murió, y al tercer día resucitó. Y su vida la presentó como un sacrificio delante de Dios, para que ahora Jesús, delante del Padre, pudiera decir: la vida que Luis no puede vivir, vela en mi vida. La muerte de Cristo, mira, hizo que nuestra vida no fuera destruida, pero la resurrección de Cristo hizo que nuestra vida contara para lo eterno. La muerte de Cristo hace que Dios no nos dé lo que merecíamos, la ira de Dios, ¿te acuerdas? Pero la resurrección de Cristo hace que sepamos que Dios nos dará aquello que no merecíamos, pues es un regalo de la vida eterna. Una vida que merece perdurar. ¿Y por qué merece perdurar? Porque nuestras obras pueden ahora sí contar para lo eterno. Porque Jesús vivió la vida que tú y yo no pudimos vivir, y Él resucitó y ofreció su vida, como ya lo dije, para que ahora las recompensas que le correspondían a Él, ahora son tus recompensas. Ahora, ¿cuál va a ser la vida que verdaderamente cuente? Como dice el salmista, ¿qué puedo? En el Salmo 116, versículo 12 y 13, el salmista dice: ¿qué puedo ofrecerle al Señor por todo lo que ha hecho a mi favor? Y dice: levantaré la copa de la salvación y alabaré el nombre del Señor para salvarme. Es decir, ahora viviré para Cristo. Y esa vida va a contar, porque ahora Dios lo ve a través de los ojos de Cristo. Y ahora estas obras van a traer una recompensa, pero solamente gracias a la muerte y la resurrección de Cristo, que nos hereda la recompensa que Él merecía. Ahora va a ser tuya y va a ser mía. Y entonces, mi pequeña conclusión: ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vas a responder a este mensaje? ¿Cómo vas a responder a la resurrección de Cristo? ¿Cómo aplicaremos esta libertad que tenemos poniendo en práctica su señorío en nuestras vidas? ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestros trabajos, en nuestras vocaciones? ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestro matrimonio? Es un buen momento para ponerlo en práctica. Estás encerrado en tu casa ahí con tu esposo, con tu esposa. Muy probablemente salen más fricciones, ¿verdad? Es un buen momento para que lo pongas en práctica. ¿Cómo lo vas a poner en práctica con tu familia? ¿Cómo lo vas a poner en práctica con tu familia espiritual? Con nuestra familia, la Iglesia San Pedro. Como decía Checo el domingo pasado, ¿vas a ser un egoísta? Por ejemplo, ante la sociedad, ¿vas a hacer compras de pánico? ¿Te vas a encerrar en tu casa?
¿O vas a ver qué necesidades ocupa tu familia? ¿Qué necesidades ocupa tu matrimonio? ¿Qué necesidades ocupa la familia San Pedro? La iglesia San Pedro. Yo sé que no podemos salir en un cierto sentido, pero ciertas llamadas, ciertos mensajes. ¿En qué puedo orar por ti? Sí. ¿Cómo vamos a responder? Sí. Porque el Evangelio nos llama a dar conforme a lo que hemos recibido. A morir al orgullo, a la apatía, y a dar vida, a dar gracia, a dar lo que Jesús ya hizo por nosotros y en nosotros. Amor, gozo, esperanza y vida. Amén. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvado. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esto es resurrección. This is the resurrection day. Christ is alive. Cristo está vivo y vive entre nosotros. Y esta es la victoria que hoy proclamamos. Proclamamos victoria, sí, en medio de toda esta pandemia. Proclamamos victoria desde cada hogar, desde cada lugar donde está un hijo de Dios. Proclamamos esa victoria que solo la muerte y resurrección de Jesús pudo obtener para nosotros. Este es el día que celebramos.
This is what we celebrate today, the great victory of Jesus Christ, the great victory over everything. We are passing through difficult times, but we have the victory already. Gracias, Señor. Oremos en esta hora. Padre, gracias. Gracias porque hemos podido celebrar, hemos podido gozar, hemos podido recordar, cantar, orar, escuchar tu palabra con esta gran esperanza que un día tú volverás. Gracias porque la resurrección nos asegura esto. Por eso celebramos, por eso tus discípulos fueron ahí corriendo y no encontraron a nadie dentro de la tumba, porque tú ya habías salido, la piedra estaba removida. Señor, con tu gran poder saliste. Con ese gran poder estamos cada uno en nuestros hogares en esta hora, en esta gran ciudad, esparcidos por todos lados. Señor, queremos glorificar tu nombre porque tú estás con nosotros. Bendice cada familia de esta iglesia, bendice cada familia de la iglesia de Jesucristo en todo lugar. Bendice cada negocio que ha tenido que cerrar. Bendice cada trabajador que ha perdido su trabajo, Señor, a causa de esta pandemia, para que tenga todo lo necesario, que no le falte nada, pero especialmente que no falte tu palabra, tu evangelio en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. Y ayúdanos a todo aquel que tenemos trabajo, que tenemos una forma de tener nuestro sustento para ayudar a otros que no lo tienen, Señor. Pon en nuestro corazón un corazón agradecido y un corazón generoso, que podamos dar aún más de lo que damos normalmente y que podamos ayudar al prójimo, aquella viuda que está sola, aquel que no tiene el sustento diario. Señor, bendícenos de esta manera, bendice nuestras autoridades, que nuestras autoridades puedan ser sabias, puedan tener todo lo necesario para seguirnos guiando como sociedad en esta ciudad, en cada ciudad de México y en cada ciudad del mundo, Señor. Que nos guíen para poder saber cómo debemos caminar prácticamente durante todo este tiempo. Pero, Señor, ayúdanos a nosotros a guiar a la sociedad a caminar en fe, en la esperanza de Cristo Jesús, en la esperanza de que Jesús está vivo y no se quedó en la tumba. Esto es lo que celebramos hoy. Ayúdanos a ser ese instrumento tuyo por toda la ciudad, de servir a otros y de llevar esta esperanza, estas palabras de esperanza. Todo va a estar bien, sí, pero porque Cristo resucitó de entre los muertos y está entre nosotros, y es el que nos da la gran victoria. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y ahora todos pongámonos de pie, extendamos nuestras manos ahí de pie y recibamos esta bendición apostólica. Let us stand and extend your hands to receive the benedictions in this time. Que el amor del Padre, que tiene control de todas las cosas, que la gracia del Señor Jesucristo, que vive y vive con nosotros, y la comunión de su Santo y Divino Espíritu esté con cada uno de sus hijos por toda esta tierra. The love of God the Father, the one that has control of everything, the grace of Jesus Christ the Son, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in the whole world. Amén y amén. Dios les bendiga y sigamos siendo un instrumento en esta gran ciudad.